Muy interesante sobre la migración y los esfuerzos que hace la ONU por mujeres en concreto para ayudar a tantas mujeres, a tantos jóvenes, niños que migran de sus países del Triángulo del Norte de Centroamérica, que se van hacia los Estados Unidos y que por diferentes circunstancias se enfrentan a situaciones complicadas, situaciones muy complejas. Este es un panel que organiza ONU Mujeres en conjunto con la Embajada de Suecia aquí en Guatemala y está organizado por la señora Lara Blanco, que es la representante de la directora regional de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe. Así que, Lara, yo te cedo a ti la palabra para que dirijas el panel y sobre todo nos presentes a las damas que tienes contigo, porque representan a diferentes sectores que están involucrados en esta problemática que es grande en Centroamérica. Lara. ¿Se escucha? Sí, sí, ok. Bueno, muchas gracias, Lucía, por apoyar este panel también. Lucía, cuando empezamos a tener esta conversación sobre organizar esta discusión, Lucía estuvo dispuesta a apoyar también esta discusión, que en efecto, digamos, es una discusión que nos parece particularmente importante. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar también un foro, un panel donde se habló sobre migración. Sin embargo, nos parecía que teníamos que hablar específicamente sobre la situación de las mujeres y las niñas migrantes. Entonces, quiero agradecer además a Lucía, a la Embajada de Suecia. En efecto, tuvimos también muchas conversaciones que nos trajeron a esta mesa que tenemos hoy día, que es una mesa de lujo en realidad. Le quiero agradecer a Mayra Alarcón, que es la representante regional para Centroamérica y México del proyecto de la Consejería de Proyectos para Refugiados. Quiero agradecer también a Emanuel Benavides, que es la subdirectora regional de ICO, Organización Interreligiosa para el Desarrollo y Cooperación. ICO también tiene un importante trabajo en la región, especialmente con mujeres protectoras de derechos humanos, y nos hemos enfocado con ICO en diferentes espacios y hemos tratado también de desarrollar acciones concretas. La magistrada Dina Ochoa, también de la Corte Constitucional de Guatemala, que nos va a dar también una perspectiva que nos parece que es fundamental, que tiene que ver con el acceso a la justicia, con poner pleno a la impunidad. Muchas gracias, magistrada, por acompañarnos el día de hoy. Y está también con nosotras la señora Julia Bernal, que es líder del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala. Entonces, con este panel vamos a empezar la discusión. Y yo quisiera tal vez como decir algunas cosas para empezar, Lucía, con tu permiso, y después te cedo y vos seguís aquí, digamos, me parece bien. Digamos, hay una cosa que veíamos hoy en la mañana, que es importante, digamos, ¿cuál es el entorno en el que se da la migración? Y hoy en la mañana se hablaba, y de alguna manera lo seguimos haciendo ahora en la tarde cuando hablábamos sobre empoderamiento económico, la migración puede estar asociada a temas de exclusión, y lo está, asociada a pobreza, asociada a falta de oportunidades de trabajo. Todos esos factores son factores que también hacen parte del entorno en que se da la migración de las mujeres y las niñas. ¿Verdad? Tenemos, qué sé yo, un 40% de mujeres en el Triángulo Norte que están insertas en el mercado laboral. Eso quiere decir que son 4 de cada 10, es decir, hay 6 mujeres en el Triángulo Norte que no están insertas en el mercado laboral. Tenemos brechas salariales importantes. En el caso de Guatemala, digamos que es el caso donde la brecha del mayor es de un 35%, pero aún en los países donde la brecha del menor es 19%. Y podríamos seguir, ¿verdad? También hoy en la mañana se habló sobre las mujeres que no trabajan ni estudian. En el caso de Guatemala también, digamos, es importante decir que un 90% de las personas que no trabajan ni estudian son
mujeres rurales, según recientes investigaciones, y ojo, ¿verdad? Porque en la mañana se decía, bueno, ¿cómo hacemos para generar oportunidades económicas para esas mujeres? Pero no solamente es eso, porque resulta que esas mujeres son trabajadoras domésticas. Entonces volvemos a lo que estaba diciendo ahora la ministra en relación con el cuidado. O sea, de repente no solamente es un tema de crear oportunidades de empleo, sino también se necesitan políticas públicas que hagan otras cosas y que generen condiciones para que las mujeres puedan permanecer en sus comunidades. Bueno, todo eso, digamos, está relativamente instalado, por lo menos, digamos, esos factores de exclusión, de pobreza, como factores que generan migración. Pero este panel busca hacer una cosa un poco distinta, que es llamar la atención sobre el hecho de que esa migración también se da por razones que están vinculadas a la violencia, que están vinculadas a la persecución, y esas mujeres que buscan escapar de la violencia, que migran porque están tratando de salir de un hogar violento, de evitar violencia sexual, una comunidad donde también se ejerce violencia de diferentes maneras, donde se controla a las mujeres de diferentes formas. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Hace que las mujeres migren y migren para encontrarse en la ruta y muchas veces también en el retorno con esos mismos factores de violencia. Entonces, decíamos que queríamos tener esta discusión justamente para llamar la atención sobre eso y llamar la atención como un grupo muy importante que tiene las posibilidades de hacer algo. Entonces, ese es el mensaje, a eso es a lo que estamos convocando. Tengamos una conversación sobre algo sobre que quizás no hemos conversado suficientemente, incluso los datos a veces son esquivos. En el caso de El Salvador, digamos que hoy por hoy tiene tasas de homicidio de 115 por 100.000 habitantes, bueno, pues también las tasas de asesinatos de mujeres son de 14.4. Son las tasas más altas de asesinatos en el mundo, El Salvador y Honduras. Y a pesar de que tenemos esas tasas tan elevadas, no tenemos el dato para Guatemala, ahí lo estuvimos escarbando, pero seguimos un poquito con dudas, tal vez ahora podemos hablar un poco sobre eso, pero son las tasas más altas en el mundo, y a pesar de eso hablábamos con Emanuel acá, que sin embargo hay subdéficits sobre todos estos derechos. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo la conversación, y pensábamos que íbamos a empezar pues un poco como escuchando de quienes han vivido, digamos, algunas de estas situaciones en lo personal, y por eso pensábamos que íbamos a pedirle a doña Julia que empezara esta conversación. Pero Lucía, te devuelvo el nos organizas. Muy bien, pues sí, como decía Lara, el fenómeno migratorio tiene una gran cantidad de aristas, y comprenderlo va más allá que comprender estadísticas y comprender números y comprender esas cosas que muchas veces los gobiernos nos dan. Y nosotros pensamos que la parte humana es muy importante, y por eso doña Julia está aquí. Doña Julia nos va a hacer el favor de compartirnos una serie de historias personales, y también de compartirnos el por qué ella está tan involucrada con este grupo que representa a los familiares de hombres, mujeres y jóvenes desaparecidos en el camino hacia el norte, la famosa ruta hacia el sueño americano, que muchas veces se convierte en la peor pesadilla que un migrante puede vivir. Doña Julia. Tengan muy buenas tardes a cada uno de ustedes, como especialmente a la señora magistrada y a diferentes entidades de justicia, y también a señores donantes, ¿verdad? Que tengan muy buenas tardes y que Dios los bendiga en esta maravillosa tarde. Si soy escuchada, es porque el Espíritu de Dios le ha tocado el corazón de ustedes y le han dado este tiempo para escucharme. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra gente, los Josué, nosotros los guatemaltecos? Y gracias a la institución de ONU Mujeres y DECA, gracias a ellas, porque hasta aquí
Ya me siento más animada, con más fuerza, con más valentía. Después de todo lo que yo he enfrentado, tiene una raíz. ¿Por qué? Porque tuve un hijo que se emigró y al año que llegó en los Estados, él desapareció. Se perdió, Dios lo recogió, no sé, hasta hoy fecha no sé nada. Entonces mis documentos de mi casa los fui a depositar en el Banco Banrural. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pagué 100.500 y cuando yo fui a preguntar al banco, me dicen que solo había pagado el interés y que no pagué a capital. Y entonces ellos siguieron el juicio, fueron a poner la demanda hasta el REU y ya no en el departamento de Quiché, porque ellos tenían que iniciar este juicio en el departamento de Quiché, pero como ellos sentían que también yo como mujer le tenía que machucar la cola. ¿Por qué? Porque estos personas como del gerente banrural, un señor que se llama Don Jorge, cuando yo le pregunté que yo, porque eran 75,000 quetzales que yo debía al banco por inmigrar mi hijo, y entonces yo pensaba que mi hijo iba a lograr todo lo que él pensó, pero lastimosamente sabrá Dios qué fue lo que pasó con él. Ya nunca más tuve comunicaciones con él, y entonces yo llego al banco, me dice: señora, solo has pagado el interés, capital no. Entonces está bien, le dije, pero ¿qué fue lo que me dijo el gerente del banco? ¿Quiere que se acueste conmigo? Y hasta otro día vas a cancelar lo que usted debe, me dijo. Yo le dije: soy madre y abuelita de tantos hijos, respéteme por favor. Tal vez usted me ve cara sonriendo en la calle, pero no lo soy. Mi corazón es sincero ante Dios, mi corazón es sincero ante mi esposo, le dije. ¿Y qué fue lo que hizo? Me desalojaron de mi casa y a la semana mi hijo se suicidó. Pero después de esto, que mi hijo se había inmigrado, los secuestradores pensaron que yo ya tenía mucho dinero. Secuestraron a mi hija de 16 años saliendo de la escuela. La violaron. Fue un día viernes que los secuestraron y un día viernes los entregaron. Porque entonces ellos investigaron que yo ya tenía mucho dinero porque mi hijo se había inmigrado cuando mi hijo se había perdido en los Estados. Entonces los secuestraron a mi hija, la golpearon, pero ellos investigaron que no tenía yo dinero, que no podía pagar los 150,000 que ellos pedían. Entonces no pude pagar esta cantidad, pero yo doblé rodillas ante el Creador del universo. Pero mi esposo gritaba de día y de noche por la hija desaparecida. Él no soportó más. Entonces, al desalojar una semana de la casa, mi hijo se suicidó. Y con tanto problema de este hijo que se emigró, todo lo que había pasado, mi esposo también, por la tristeza, por todo lo que había pasado. Al año y 5 meses, cuando mi hijo desapareció, mi esposo también se murió. Entonces, por eso tuve que estar con este grupo buscando a las familias inmigrantes desaparecidas. Tenemos una lucha muy larga, pero yo sé que un día lo vamos a encontrar a esta familia. Doña Julia, ¿por qué se fue su hijo? ¿Qué fue lo que impulsó a su hijo a dejar Guatemala? Porque yo no tenía los fondos económicos para que mi hijo siguiera estudiando. No tenía para el colegio. No podía pagar todo lo que es para el trabajo, los uniformes. Por eso él pensó
viajar en los estados, ir a trabajar unos 5 años y luego continuar su estudio. ¿Qué ha significado para usted, doña Julia, para el resto de su familia? Primero que nada, el que su hijo se hubiese ido. Después, el no saber de él. El que a lo mejor su corazón de madre le dice, ojalá que le diga que está vivo, que está bien su hijo. Pero ¿qué ha significado en su vida como mujer? ¿Qué ha hecho ese fenómeno, ese hecho que impulsó a su hijo a irse? ¿Cómo marcó su corazón, doña Julia? Cuando mi hijo se emigró, yo decía dentro de mí, porque no hay trabajo, no puedo darle más de estudiar a mi hijo. Me quedé con una pena, con una tristeza y toda enferma, arruinada, porque mi hijo se fue, porque no tenía suficiente como para estudiar a mi hijo. Yo quisiera pedir ahora la participación de Mayra Alarcón con la experiencia que ella tiene de tratar con tantas personas que toman la decisión de migrar, que se las encuentra en México, que se las encuentra en diferentes partes del camino, que nos contaran un poco. Seguramente el caso de doña Julia no es el único que le ha tocado a usted escuchar. ¿Qué más le dicen los migrantes o las madres de los migrantes que han logrado alcanzarla en la búsqueda de esos hijos, esas hijas que de pronto se van buscando un sueño? ¿Qué le dicen? Gracias. Bueno, lo que pasa en Centroamérica, en la ruta migratoria mesoamericana, es sin duda una de las situaciones de más graves violaciones a los derechos humanos. Y lo que ha pasado a doña Julia y su familia, que ella no alcanzó a decir además que una sobrina de ella en la ruta migratoria también desapareció, que también pidieron un rescate que su hermana no pudo pagar. Es una tragedia y es un sufrimiento en un tejido social, familiar, comunitario muy grande. Y en Centroamérica los familiares de los migrantes desaparecidos, no localizados, detenidos, han tenido que organizarse para buscar y muchas veces salir de una aldea y querer llegar por la ruta que sus familiares han recorrido. El fenómeno migratorio ha cambiado y se ha profundizado en los últimos años. Y hay que decir que las mujeres, doña Julia es una mujer que no migró de su comunidad, mas sin embargo la migración marcó su vida y la marcó de una manera muy fuerte en violación a derechos humanos. Pero también las mujeres que migran, que se van en la ruta migratoria, están también siendo afectadas por graves violaciones a derechos humanos. Hay muchísimas mujeres, adolescentes, madres, muchas veces resultado de una violación, resultado de violencia sexual, ya sea en el seno de sus familias o en contextos de maras y pandillas. Muchísimas adolescentes están yendo a la ruta migratoria huyendo de la violencia que se ejerce contra ellas. Y muchas encuentran en la ruta migratoria la trata de personas. Sabemos por madres, por familiares, que hay muchísimas mujeres jóvenes que hoy están desaparecidas porque son víctimas de trata, porque están muchas de ellas secuestradas para la explotación sexual y están sufriendo una persecución que les afecta su vida. Muchas mujeres están migrando para salvar a sus hijas y para salvar a sus hijos, porque las maras y pandillas, sobre todo en Honduras y en El Salvador, está provocando que muchas mujeres, hemos visto en la ruta migratoria, en el albergue de la 72 en Tenosique, a solo 60 kilómetros de la frontera de Guatemala, en Petén, hemos visto a mujeres que han migrado con hijas adolescentes, que aunque ustedes no lo crean, las niñas van con el uniforme escolar. Es decir, que esas niñas salieron la mañana para la escuela y era tan inminente el riesgo de que sus vidas fueran afectadas que las madres se las han llevado hasta con el uniforme de la escuela. Eso se ha comprobado. Hay una situación de desplazamiento forzado por violencia, porque esto no es migración.
Esto es desplazamiento forzado por violencia. Muchísimas mujeres, muchísimas adolescentes, muchísimos jóvenes se están viendo obligados a migrar. No están migrando porque quieren migrar, están viéndose obligados a migrar. Y ese desplazamiento forzado que se está dando de manera masiva, hemos escuchado a mujeres que han salido en la mañana de su comunidad, que ni siquiera van con zapatos tenis, van con chancletas, van con una bolsita en la mano y piensan que van a llegar a Estados Unidos caminando. Y así nos lo han dicho. De que llego. Hay mujeres que nos han dicho, ¿para qué estoy en una bananera en Honduras? Estoy trabajando 12 horas, no veo a mis hijos. Lo que gano no me alcanza ni para darles de comer. Si de todos modos no voy a ver a mis hijos y mi mamá me los va a cuidar, intento mejor buscar un trabajo que me permita por lo menos darles de comer. Entonces, hay una serie de factores que están provocando que las mujeres migren. Vemos muchísimos adolescentes menores de edad con un bebé en manos, con un bebé en brazos o embarazadas huyendo en la ruta migratoria. Esa es una realidad que tenemos que nos hace pensar que en esta región hay que hablar más allá de la migración económica, hay que hablar del desplazamiento forzado por violencia. La ONU está comprometida de manera muy especial con el tema de la migración, con la manera en la que la migración, los desplazamientos forzados, como usted lo decía, Mayra, como se han dado. Yo quisiera, Clara, que nos compartiera algunas cifras que nos dieran un poquito más de luz sobre la situación que enfrentan las mujeres en sus comunidades, en sus países, no solamente por la violencia de las pandillas y de las organizaciones criminales, sino también por las condiciones laborales que enfrentan, que muchas veces juegan totalmente en contra de las mujeres. Clara. Sí. Bueno, Lucía, en realidad el tema de las cifras es muy complicado. Ya lo dije al principio, las cifras no tenemos suficientes datos. Hemos realizado investigaciones, muchas veces tenemos que hacer investigación cualitativa en comunidades específicas para entender qué es lo que está pasando. Entonces, digamos, con mucho cuidado puedo dar algunas cifras que son las que se manejan. Por ejemplo, el número de mujeres que han intentado cruzar la frontera ha aumentado significativamente, la frontera con Estados Unidos. Pasó de 12.000 en el 2013 a 66.000 en el 2014. Entonces, ese es un aumento significativo y esos son, digamos, números que sin duda subrepresentan, no representan fielmente la situación. Niñas atrapadas en la frontera ha aumentado significativamente en un 77% en el 2014. Y hay algunas otras cosas que yo creo que vale la pena decir, porque, digamos, porque todo esto que hacemos no podemos aislar las estrategias. Todo esto es, digamos, un conjunto de cosas que hay que hacer simultáneamente. Asegurar oportunidades económicas a las mujeres, asegurar, y por eso está acá la magistrada con nosotras, asegurar que en las situaciones de violencia las mujeres tienen la posibilidad de acceder a la justicia, porque lo que está diciendo Mayra, en realidad, pongamos la atención, o sea, si las mujeres están viendo una situación inminente de peligro para sus hijas, para ellas mismas, y toman la decisión de ir a recoger a la chica de la escuela e irse, eso lo que quiere decir es que no tienen a quién recurrir. Es un tema de acceso a la justicia, es un tema de impunidad, y entonces, digamos, esas estrategias son indispensables. Tenemos que buscar la manera de asegurar que la institucionalidad llegue a las comunidades. ¿Cómo llega? Tiene que llegar como sea. Unidades móviles, a través de políticas como existen y se están implementando en El Salvador, Ciudad Mujer. Escuchamos hablar de Ciudad Mujer también en estos días que hemos estado en Guatemala, que es una ventanilla única para servicios, que ofrece servicios a las mujeres, pero resulta que, por ejemplo, en El Salvador hay lugares donde Ciudad Mujer no está logrando atender a las mujeres porque las mujeres no pueden llegar a Ciudad Mujer justamente por la violencia. Entonces, digamos,
el tema de enfrentar la violencia, de dar acceso a la justicia, de asegurar que no haya impunidad. Pero por el otro lado, también hablamos hace un rato de las mujeres trabajadoras domésticas. Bueno, resulta que más del 70% de los migrantes que están en trabajo doméstico son mujeres. Y ojo que también, digamos, si les doy otros datos que vienen del tema del empoderamiento económico, resulta que un 17% del 54% de la inserción laboral de las mujeres es el trabajo doméstico. Y ya sabemos, digamos, quiénes son las trabajadoras domésticas, migrantes. ¿Y a qué están expuestas? También a violencia, una gran inseguridad en el trabajo, un trabajo precario. Entonces, digamos, yo creo que vamos a pasar a escuchar también aquí a Manuel y a la magistrada Joa. Pero me parece que en este momento, digamos, lo que quisiéramos decir y enfatizar es que la intervención, la estrategia, el apoyo tiene que ser un apoyo conclusivo, ¿verdad? Y tenemos que entender todo lo que pasa en la comunidad, en la ruta, cuando llega y cuando vuelve. Ahora que mencionas la ley, yo efectivamente quería ir con la magistrada para que nos contara un poco sobre cómo están las leyes, qué le falta a las leyes en el Triángulo Norte, o en el caso de Guatemala, que usted es magistrada de la Corte Constitucional aquí en Guatemala. ¿Qué falta para garantizarle a todas esas mujeres, a todas esas niñas, condiciones más favorables para que se queden en el país, tengan mejor calidad de vida? Bueno, muchas gracias a todas y a todos, especialmente a las mujeres, por la invitación y también a la Embajada de Suecia. En relación a la pregunta, quiero decirles que Guatemala ha ratificado convenciones internacionales de derechos humanos, pero ese proceso de socialización es el que produce muchos estigmas. El sistema patriarcal es un sistema que no lo hemos cambiado. O sea, hemos cambiado las leyes. Guatemala, pues, ante la ratificación ha realizado y implementado el sistema de justicia especializado con tribunales especializados, trayendo ese acceso a la justicia desde la perspectiva de las convenciones internacionales de derechos humanos. El organismo judicial ha realizado cambios sustanciales, pero se necesita mucho más. Se necesita mucho más porque especialmente las mujeres migran a causa de la violencia excesiva. Y voy a poner un ejemplo. Los tribunales de justicia pueden entregarles medidas de seguridad a las mujeres, pero esas medidas de seguridad tienen que ejecutarse a través de la Policía Nacional Civil y pues resguardar a las mujeres. Pero ¿qué hace la mujer con una simple nota? Puede ir a ejecutar muchas veces, no tiene ese acceso. El Ministerio Público acaba de implementar también acciones de tipo inmediato para que la policía, un botón de pánico para que la policía pueda contrarrestar y cambiar esta situación. Pero hay comunidades, como el caso de Leida que acabamos de oír, pues no hay una respuesta. Entonces, Guatemala sí ha ratificado convenciones, pero necesitamos un cambio. Ahora, mujeres, recuerdo yo que tenía un proyecto de los brazaletes que todavía pues creo que está ahí y que sería importante. ¿Por qué? Porque con él se contrarresta muchas veces que las mujeres, pues el hombre ejerza esa violencia y que la violencia tienda a el asesinato de ellos. Pero falta acaso más cabildeo por parte de las mujeres para luchar por los derechos de las mujeres, precisamente por el tipo de sociedad, por el tipo de cultura en la que el hombre controla mucho todavía en Guatemala. ¿Faltan mujeres que legislen a favor de la mujer en Guatemala? Creo que hace falta sensibilización, hace falta mucha sensibilización en todas las instituciones del Estado, en todas. Yo creo que en la sociedad en general.
porque se mira violencia en contra de las mujeres, hay una discriminación en muchos campos, a pesar de que desde el tema constitucional, quiero decirles, se está tratando la manera de darle una respuesta a las mujeres desde una perspectiva de género. Hay sentencias, yo formé parte del primer tribunal de femicidio donde les dábamos una respuesta a las mujeres y ese acceso y las declarábamos víctimas sobrevivientes. Las mujeres necesitan una reparación, la reparación no solo es dineraria, sino es una reparación que dignifique su vida. Creo que es importante el apoyo de todos y todas para poder cambiar especialmente todos los estereotipos existentes en nuestra sociedad. Tenemos muchísimos. Tenemos leyes, pero la mayoría de leyes son androcéntricas. Decía alguien un día, me decía, mira, pero entonces hay que hacer una ley a favor de los hombres, y le explicaba desde esa óptica, desde esa teoría de género, le explicaba, mira, todas las leyes las hicieron los hombres, tuvieron una visión de hombres, una visión androcéntrica. Nadie ve con una visión de igualdad. La Constitución sí dice, las mujeres y los hombres son iguales, pero esa no es una igualdad real. No hay una igualdad real. Ahorita, voy a poner un ejemplo, hay más mujeres en la Corte Suprema. ¿Pero por qué? No porque verdaderamente ¿tengan voz y voto? Exacto. ¿No tienen voz y voto? O sea, sí tienen voz y voto, pero por las circunstancias llegaron más mujeres. Pero al inicio de las votaciones llegaron más hombres. Entonces, es el sistema que tenemos que ir cambiando, la forma de sensibilizar, de transversalizar y de cambiar y ver con una óptica totalmente distinta a las mujeres.